¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo más importante? Hemos visto en los primeros 4 videos de esta serie que el primer mandamiento de la ley de amor enseñada por Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, resume el sentido de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Los 6 mandamientos restantes se resumen en el segundo mandamiento de la ley de amor, que Jesús declara refiriéndose a nuestro prójimo. En Mateo, capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al decir, como a ti mismo, Jesús describe una realidad humana. Normalmente, sentimos un fuerte amor por nosotros mismos. Por eso tendemos a elegir lo que nos agrada, lo que nos beneficia y lo que nos hace sentir bien. Pero este mandamiento nos enseña que nadie es superior a otro, y que debemos amar a nuestro prójimo con la misma consideración con que nos amamos a nosotros mismos. Es decir, hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran por nosotros, y no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan. Para comprender plenamente este mandamiento, debemos preguntarnos, ¿quién es nuestro prójimo? Jesús respondió directamente a esta pregunta que le hizo un intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? En la parábola del buen samaritano, relatada en Lucas, capítulo 10, versículos 33 al 37. En esta parábola, un judío que fue asaltado y dejado medio muerto por los ladrones, fue ignorado por un sacerdote y un levita. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Con esta pregunta, Jesús introduce un cambio profundo al enfoque de la discusión. El intérprete quería saber, ¿quién es mi prójimo?, es decir, a quien estoy obligado a amar. Pero Jesús revierte la lógica de la pregunta. El verdadero tema no es identificar quién es mi prójimo, sino preguntarme, ¿de quién soy yo prójimo? Así el prójimo es cualquier persona necesitada a quien puedo, al ser su prójimo, mostrar misericordia. Aunque los samaritanos eran enemigos de los judíos, el samaritano fue el único que se reconoció como prójimo del herido, porque se acercó, se conmovió y actuó con compasión. En el mandamiento, amarás a tu prójimo, la palabra griega que se traduce como prójimo es plesion, que significa el cercano. Puede referirse tanto a cercanía física como relacional. No importa si es familia, amigo, desconocido o incluso enemigo. Jesús mismo dice, en Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En cuanto una persona, cualquiera que sea, entra de alguna manera en nuestra vida, pensamiento o conciencia, podemos llegar a ser su prójimo al mostrar amor, compasión o ayuda. En este contexto, entendemos mejor el 5º mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento tiene características especiales. Es el primero de los mandamientos relacionados con el prójimo. Es un mandamiento positivo. En lugar de señalar una prohibición, nos llama a practicar algo que a Dios agrada. Además, es un mandamiento con una promesa explícita de bendición de larga vida. Como dice Efesios, capítulo 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Los padres ocupan un lugar único entre nuestros prójimos, porque son las primeras personas con quienes entramos en relación en la vida. Ellos nos dieron la vida, nos cuidaron y participaron en nuestra formación. Por eso el amor al prójimo comienza naturalmente con los padres, y luego en casa, con la familia. Como dice Primera de Timoteo,
capítulo 5, versículos 4 y 8. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Honrar y amar a los padres significa respetarlos, escuchar su consejo, y también cuidar de ellos cuando lo necesiten, especialmente en la vejez. Mientras dependemos de ellos, la Biblia nos llama también a obedecerlos. Como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, y Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si bien la Biblia nos dice que debemos obedecer en todo a nuestros padres, obedecerlos en el Señor significa que esta obediencia no es absoluta, si algo contradice a Dios. Asimismo, Proverbios, capítulo 6, versículos 20 al 23, nos exhorta a guardar las enseñanzas de nuestros padres en el corazón, porque la instrucción de los padres puede guiarnos y protegernos, en el camino de la vida, diciendo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Sin embargo, la Biblia también reconoce la responsabilidad de los padres y que ellos pueden cometer errores. Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También, en Colosenses, capítulo 3, versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. De esta manera, la relación entre padres e hijos debe estar guiada por el amor, el respeto y la responsabilidad mutua. En resumen, ¿de quién soy prójimo? Jesús nos dice que somos el prójimo de toda persona a quien podamos mostrar misericordia y ayudar. Amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, comienza naturalmente con nuestros padres. Ellos son nuestro prójimo más cercano, y por lo tanto, más importante. Honrarlos no es solo una obligación, sino una expresión de amor, dedicarles tiempo, respeto y cuidado, reconociendo todo lo que han hecho por nosotros. Cuando aprendemos a vivir este mandamiento en el hogar, aprendemos también a amar a todos los demás. Porque quien honra a sus padres aprende a respetar la autoridad, a valorar la vida que ha recibido y a practicar el amor que Dios quiere para todas nuestras relaciones. Y justamente, el siguiente mandamiento profundiza en ese mismo principio, el amor a nuestro prójimo. En el próximo video, veremos que el mandamiento, no matarás, no se refiere solo a un cumplimiento literal de su significado, sino a un alcance mucho mayor, de acuerdo con lo que Jesús nos enseñó. Que Dios te bendiga.